Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Game Flashback. Pues ya sabéis, el podcast donde repasamos la actualidad del mundo del videojuego y os cuento mis experiencias con los títulos de hardware que voy probando. Aquí José Antonio García, alias TechCrowd en redes sociales, y hoy tenemos un programa, bueno, bien cargadito. Voy a hablar de los fracasos de Sony con los juegos como servicio y qué opinión me está causando la deriva de la compañía en este aspecto. Así que, sin más dilación, voy a empezar ya con este tema. Sony lleva un tiempo intentando subirse al carro de estos juegos como servicio. Ya lo sabéis, está apostando claramente por el multijugador y el origen de este problema mucha gente se lo atribuye al antiguo presidente de Sony, de PlayStation, que era Jim Ryan. Aunque yo creo que la estrategia de la compañía no solamente, por supuesto, la decidió este señor. Yo creo que ha habido un montón de factores, un montón de implicados. El caso es que ya desde la época de Play 4 y claramente en Play 5, Sony se ha empeñado muchísimo en este modelo de hacer juegos que duren el tiempo, muy, digamos, enfocado a atraer jugadores que entren una y otra vez en estos juegos. Pues ya sabéis, juegos tipo Fortnite o juegos tipo bueno, yo no soy un gran experto en multijugadores como lo estáis viendo, pero vamos, un juego como Destiny, juegos como los multijugadores de los primeros Halo, como los Call of Duty, bueno, juegos que durante muchísimo tiempo estén atrayendo jugadores y sean una fuente constante de ingresos, es decir, que no pare de llenar las arcas de la compañía. Yo entiendo que esto es algo muy goloso, a lo que todas las compañías se quieren intentar sumar de una forma u otra, pero claro, para esto hay que tener mucha experiencia, es complicado y de la nada no se puede triunfar en este tema. Y yo creo que lo que le está pasando a Sony en muchos de su desarrollo. A ver, hay casos muy notorios de estos fallos de Sony en sus juegos como servicio. Por ejemplo, sin ir más lejos, al principio de la generación de Play 5, el Destruction All Stars fracasó estrepitosamente por una falta de contenido y de carisma. No sé, un juego que no terminó de cuajar en ningún momento. Hace poco hemos tenido también Foam Stars, vale que es un de Square Enix, pero aún así era exclusivo de Play 5 y Play 4 y también se la pegó terriblemente. Hemos tenido otros casos como el Predator Hunting Grounds, también exclusivo en consolas de PlayStation, se la pegó. Gran Turismo 7, el apartado online y su ínfula de juego como servicio no ha terminado de funcionar. Vale que el juego no vendió mal, pero su vertiente online tampoco ha funcionado. Y también no podemos dejar de mencionar Concord. Concord fue un juego que ya en su primera muestra fue muy mal recibido, tuvo una mala recepción anticipada, digámoslo así. Teníamos todo miedo de que fuera otro juego como servicio sin alma, parecía muy derivado de Guardianes de la Galaxia, Destiny, era un batiburrillo, algo de Counter-Strike, Hero Shooter. Era una historia que ya desde el principio tenía malísima pinta y ha sido uno de los mayores fracasos que se recuerda en la historia reciente de los videojuegos. Un juego que se lanzó y atrajo tan pocos jugadores que a las 2 semanas tuvo que ser retirado. Es decir, una cosa escandalosa. Se calcula que Sony ha perdido entre 300 y 400 millones de dólares con este proyecto, porque encima era un triple A, costó muchísimo tiempo y dinero desarrollarlo, y una cosa absolutamente terrorífica. Terrorífica. Otra historia que también en ningún momento terminó de cuajar fue, por ejemplo, el multijugador de Last of Us, creo que se iba a llamar Factions o algo así, que también fue cancelado, estuvo dando muchísimas vueltas, decían que iba a ser una cosa increíble y al final también ha resultado ser otro fiasco que terminó costando muchísimo dinero a Sony y también se ha saldado en un desastre, un pequeño desastre que seguro que a Naughty Dog, que Sony, le ha afectado mucho más de lo que no han dicho. Así que esta estrategia de Jim Ryan o de Sony o de PlayStation de sacar tantísimos juegos como servicio, se hablaba en un momento que iban a sacar 10, 15 juegos como servicio,
se ha demostrado a todas luces desastrosa. ¿Y por qué? ¿Por qué ha fracasado esto? A ver, yo lo que he estado leyendo, he estado investigando, difícil de decir exactamente por qué, pero yo creo que ha sido sobre todo una falta de experiencia. Yo creo que los estudios internos de Sony no eran estudios tan abocados al multijugador, no eran tan expertos. En Sony, en las últimas 2 o 3 generaciones, desde la época de Play 1 y sobre todo Play 2, Play 3, ya se distinguió por su buen hacer en los juegos single player, tanto sus desarrollos internos como muchos títulos third party han creado esta imagen de marca de títulos single player, hardcore, de grandes historias, de grandes producciones, y aquí los estudios internos ya estaban muy orientados a este tema. Y la adquisición de Bungie, que yo creo que era esta compra de este juego, era todo de este estudio, era muy orientada a potenciar este tipo de juego, no ha ayudado. Se ha visto que no ha ayudado realmente a mejorar el tema. Por ejemplo, este famoso Last of Us multijugador, Bungie estaba detrás y estuvieron asesorando a estos proyectos, estuvieron intentando mejorar la fórmula, y no ha funcionado. Así que yo creo que esta falta de experiencia, pese a la adquisición de Bungie, ha sido un punto clave. También por los problemas de producción, debido a esta falta de experiencia, los juegos no han salido adelante, no han sido capaces de redondearlo correctamente. Y también otro factor muy importante ha sido el propio rechazo del público a este tipo de juegos. Lo que he dicho antes, PlayStation siempre se ha caracterizado por esta experiencia single player de mucha calidad. God of War, los Spider-Man, Uncharted, las of Us, ¿qué voy a decir? Son auténticos juegazos, yo también los disfruto muchísimo. Entonces, estas propuestas single player hardcore frente a estos juegos multijugador de servicio continuo, estos juegos con servicio, pues palidecen. Son, digamos, propuestas que los jugadores de toda la vida de PlayStation pues no han recibido de buen grado. Así que este rechazo del público, por supuesto, también ha hecho que Concord y otros juegos pues no hayan en absoluto cuajado y han sido unos desastres y le estén costando mucho más dinero a Sony del que está produciendo. Y luego, otro factor importante para mí a tratar de este tema, de este fracaso de Sony en su juego como servicio, es el impacto que esto está teniendo en otro desarrollo de otros juegos. Yo estoy seguro que este desvío de recursos y de tiempo de estudios como Naughty Dog, de Guerrilla o los propios Ben Studio, que parece ser que no hicieron Days Gone 2 por su nuevo enfoque multijugador, vamos, que este desvío de capital al multiplayer, juego como servicio, ha hecho que se resientan los títulos single player de la compañía. Y debido a este enfoque a juego como servicio, parece ser que Sony leyó la mente de los jugadores y en algún momento, por algún motivo, creyeron que que los jugadores querían estos juegos como servicio cuando era mentira. Pues desgraciadamente esta orientación a estos juegos como servicio está haciendo que haya una sequía importante en juegos single player en este momento. Sony tiene un problema, en tanto 2024 como este 2025, ya lo comenté en algún anterior programa, hay una sequía de juegos terrible. Ghost of Yotei va a salir en octubre, pero aparte de eso es que Sony está teniendo un año muy pobre en cuanto a esta experiencia single player, que es lo que la gente realmente le exige. Cuando uno se compra una Play 5, vale, habrá algunos que se la compren para jugar al Fortnite, Call of Duty, pero los auténticos fans de la marca, los que llevamos jugando juegos de Sony desde la primera PlayStation, no es lo que estamos buscando. Entonces es una pena que estos juegos como servicio estén impactando en el desarrollo de estos estudios, en el desarrollo de estos juegos que son los que realmente queremos. Así que es una pena, porque Sony ha hecho un reajuste de su estrategia y a ver, ahora yo creo que tienen que volver a hacer otro ajuste más y volver a centrarse en estas experiencias más tradicionales, estas experiencias que los jugadores hardcore están buscando. Y nada, entonces este desvío, digamos, reajuste de la estrategia que van a tener que hacer se va a traducir en más retrasos todavía, lo cual pues va a llevar a una
percepción muy negativa entre los fans por la falta de estas novedades y estas presentaciones tan pobres que están haciendo, apoyándose en muchos third party. Entonces una pena, porque si digamos que Sony simplemente hubiese fracasado en esta estrategia, pues vale, que una mata que no he hecho, como dicen en mi tierra, pero el impacto en otros desarrollos, el impacto en la marca y en la imagen que está ocasionando, para mí está haciendo mucho daño a la imagen de PlayStation como una consola seria para jugar. Es una pena. Y ya el último punto que quiero tratar en este fracaso de Sony's juego como servicio es Marathon. Marathon, que yo lo podría bautizar como el futuro fracaso de Bungie. Este Marathon fue anunciado en mayo de 2023 y es un extraction shooter. Género de moda, como hace unos 6, 7, 8 años eran los Battle Royale. Ahora mismo los extraction shooter, los juegos de extracción, están siendo muy demandados, o por lo menos las compañías tienen la sensación de que estos juegos son muy demandados, cuando realmente están triunfando 2 o 3 nada más. Escape from Tarkov, el Hunt de Crytek y muy poquitos más. Pero vamos, las compañías tienen la percepción de que hay que hacer extraction shooter, y eso es lo que están haciendo Sony con Marathon, un juego clásico de PC del año 90, que fue con el que Bungie realmente se estrenó. Ahora lo han convertido en extraction shooter sin historia tradicional, y la comunidad ya se está mostrando muy escéptica con estos juegos. Yo he visto el avance, he visto los vídeos que han ido saliendo, y a mí me está pareciendo un absoluto desastre. Tiene una pinta feísima, tiene una pinta apersonal. No me dice nada lo que he visto hasta ahora, ni en cuanto a la mecánica de disparo, ni el enfoque de su extracción, y por supuesto un diseño artístico soso. Así que es una pena, pero Marathon para mí es un auténtico zombie. Es decir, lo que se llamaría un Dead Man Walking, un hombre muerto que sigue caminando porque no sabe que está muerto. Es un juego zombie. Está muerto, pero él todavía no lo sabe. Y es una pena, porque todos estamos viendo cómo Marathon se está encaminando a este fracaso, que va a ser similar a lo que fue Concord. Quizá no tan, como diría yo, tajante, porque lo de Concord fue un auténtico escándalo, pero esto es un juego zombie. Lo siento, Sony, no vais a conseguir triunfar con esto tampoco. Ojalá me equivoque, porque a Bungie le tengo cierto cariño. El primer Halo me encanta. Bungie le tengo bastante respeto como empresa desarrolladora, pero a mí esta moda de subirse al extraction shooter, yo creo que Bungie, lo siento mucho, a ver qué tal te sale esto, pero Sony va a volver a meter los pies en el fango con Marathon. Si no, al tiempo, ya lo veremos. Y bueno, ahora, para no alejarme demasiado del tema de juego como servicio y demás, voy a analizar un juego que juego como servicio, quizá está más orientado al cooperativo y tal, que es Remnant from the Ashes. Así que, pequeña pausa musical y vamos a por ello. Y bueno, aquí tenemos la banda sonora de Remnant from the Ashes, cuyo compositor fue Rob Westwood, quien la verdad que para este juego apostó por una ambientación sonora que combina atmósfera opresiva con toque electrónico. Es una música que refuerza constantemente esta sensación de peligro y soledad que quiere transmitir el juego. No tiene muchas melodías pegadizas, porque no es realmente lo que quiere hacer,
y da más protagonismo, digamos, a estas texturas sonoras y estos ritmos tensos durante los combates, que está realmente bien, aunque huelga decir que el tema principal es precioso y es excelente, y son de esos que se te quedan grabados en la mente durante mucho tiempo porque es genial. Bueno, luego en cuanto a información general del juego, Remnant está desarrollado por Gunfire Games y lo editó Perfect World Entertainment en el año 2019. En cuanto a género, se podría decir que es un Souls-like con armas de fuego y se puede jugar en solitario, cooperativo, online hasta 3 jugadores. En cuanto a la recepción crítica del juego, cuando se lanzó, ahora mismo tiene un 78 en Metacritic, que no está nada mal. Y en cuanto a usuarios, tiene un 6,8 en Metacritic y también tiene un 6,8 en IMDb. Es decir, que está mejor valorado por la crítica que por los usuarios del juego. En general, es un juego que a mí me pasó un poquito desapercibido cuando apareció. No tengo mucho recuerdo de su lanzamiento y no lo tenía yo en el radar hasta bastante tiempo más tarde, cuando lo regalaron en Epic Games y tal, que empecé a interesarme por él. En cuanto al desarrollo, Gunfire Games lo hicieron tras Darksiders 3. Darksiders 3 ya fue su primera incursión en el género Souls-like, porque no olvidemos que este Darksiders 3 sí que tiene algo de Souls-like, mientras que los dos primeros eran más aventuras de acción, estilo Zelda y Metroidvania y de este estilo. Así que digamos que este género ya no les venía de nuevas. Buscaban un Souls-like con disparo y mundo generado de forma procedural, que sobre todo fueran bastante rejugables. En principio tardaron como unos 2 años en desarrollarlo, perdón, y ya tenía como un perfil doble A cuando lo estaban haciendo. Empezó desarrollándose como un shooter cooperativo sin muchas pretensiones, pero poco a poco fue evolucionando a este Souls-like durante su producción. Esta generación procedural de escenario que vemos cuando lo jugamos no fue parte del concepto inicial, sino una decisión que fueron tomando a mitad del desarrollo porque les vería mejor, básicamente, y sobre todo porque seguramente era más barato. Los propios testers internos se quejaban de que la dificultad en solitario era muy alta, así que estuvieron reajustando continuamente la curva de progresión, incluso después de sacar el juego, y se puso mucho cuidado en el diseño de jefes. Pero bueno, es un Souls-like, los jefes son fundamentales. Así que bueno, sobre todo querían que tuvieran mecánica y estilos diferenciales, y a fe que lo consiguieron. No querían que fueran simples esponjas de bala. Pasando ya al juego en sí, como premisa argumental, digamos que va sobre un mundo que está asolado por una fuerza poco conocida llamada Raíz, que está destruyendo civilizaciones a través de dimensiones y realidades paralelas. Es un poquito caos todo esto. Estamos en un refugio que es el refugio 13, de donde el jugador pues va buscando respuestas y la forma de intentar detener esta amenaza, aunque ya tiene una misión que parece que está clara desde el principio. En cuanto a la narrativa, pues sigue un estilo más bien fragmentado y ambiental, muy típico de los Souls-like, y el grueso, bueno, gran parte de la historia se descubre con diálogos opcionales, diarios y detalles que vas cogiendo del entorno, aunque hay que admitir que es una historia mucho menos críptica que los juegos de Miyazaki y más o menos te puedes enterar durante el desarrollo. El hilo argumental se va cogiendo sin demasiadas complicaciones. Y en ese aspecto, para mí, yo sí le agradezco, porque es verdad que esta narrativa de los juegos de los Souls a mí me aburre bastante. Ya sé que hay gente que le apasiona, hay gente que quiere descubrir esta historia poco a poco y tal, pero a mí, vamos, a mí me cansa. Yo prefiero una historia un poquito más, digamos, convencional, como es este Remnant. Así que bien. En cuanto a gráficos, el juego usa el Unreal Engine 4, que la verdad es que no está nada mal, está muy pulido, está muy bien optimizado, digámoslo así, y tiene una dirección artística muy marcada por esta estética apocalíptica que mezcla ruina urbana, paisajes alienígenas, pasando desde ambientes selváticos a desérticos. En ese aspecto no está nada mal. Luego tiene una iluminación bastante buena, una iluminación dinámica resultona, unos efectos de partículas bastante chulos, sobre todo en los disparos, y una paleta de colores pues muy apagada, con predominio de grises, marrones, verdes. En cuanto al diseño de los enemigos, el juego destaca bastante, con unas criaturas pues muy deformadas por esta corrupción de la raíz,
efectos visuales muy bien logrados del arma, de las explosiones, que aportan mucha claridad. Sobre todo, a mí me encanta el efecto de las explosiones y cómo se siente a la hora de apretar el gatillo, la arma. Está realmente bien. Y como punto negativo, quizá diría que el diseño de los enemigos, pese a ser bueno, es un poquito repetitivo, lo cual hace que los enemigos se sientan, bueno, pues que se repite mucho a lo largo del juego. Y eso para mí le resta un poquito de calidad a este apartado gráfico, que no está nada mal. En cuanto a sonido, ya hemos hablado antes de la banda sonora, pero tiene un efecto de sonoro, perdón, un efecto de sonido muy trabajado, sobre todo la arma, donde cada tipo de disparo se nota diferente, y la recarga también tiene su propio diseño sonoro que está bastante guay. Esto hace que el game feel de los disparos sea muy bueno, aparte de los efectos visuales, cómo se siente en el mando o en el teclado de ratón. Estos efectos sonoros aportan muchísimo al juego. La verdad es que está muy bien. También se puede incluso anticipar el ataque de los enemigos con los efectos sonoros, que también es algo recogido de los Souls, y está muy bien. En cuanto al doblaje, bueno, digamos que los efectos, perdón, que el doblaje es correcto sin más. Tampoco voy a decir incidir mucho en ese aspecto. Y luego ya, vale, una vez analizado los aspectos técnicos del juego y tal, mi opinión personal. Para mí, Remnant es un juego que tiene una mecánica de disparo muy buena. A mí me ha divertido mucho disparar en este juego hasta el final. He de reconocer que me pasó un poquito lo que me pasó con Skyrim, que ya lo dije en el anterior programa. Lo empecé en el PC de sobremesa y me terminó cansando ahí, y lo pasé al Asus ROG Ally X. Y ahí, no sé por qué, me encantó ver este juego moviéndose en esta pantallita de la Asus. Mmm, Está muy bien, y creo que es un juego que a los mandos también se siente bastante guay. Para mí, en cuanto a jugabilidad, digamos que me ha recordado a una mezcla entre lo que sería un Souls y Warframe. Yo creo que tiene mucho también de Warframe, en cómo se sienten los disparos, los ataques cuerpo a cuerpo que también tiene este juego. No solo los disparos, también tienen la arma cuerpo a cuerpo, tienen su peso y te tienes que acercar al enemigo a darle de tortas. Así que ahí yo creo que sí que recoge un poquito de lo que es Warframe, junto con una estructura, diseño de jefes y narrativa que recuerda a los Souls. Pero vamos, para mí sería una mezcla entre estos dos juegos que está bastante guay. A mí la verdad es que me ha gustado. Quizás lo que más me ha cansado, aparte de este diseño de enemigo un pelín repetitivo, es este diseño procedural del escenario. Yo no soy fan de esto. A mí me gusta que me diseñen unos buenos niveles. Yo soy un jugador tradicional, ya lo sabéis. Me gusta que me diseñen un juego con su, bueno, con su recoveco, con su historia, para que se note que la ha hecho alguien. Y en este diseño procedural a veces me aburre. Hay muchas mazmorras que se sienten iguales. Algunas son un poquito laberínticas. No saben muy bien por dónde tirar, no saben muy bien por dónde volver, porque bueno, pues muchas de ellas se parecen entre sí. Y esto es consecuencia de este diseño procedural, que bueno, entiendo que ahorró tiempo y dinero al estudio. Fue un mal menor, pero que a mí me termina siendo un pequeño lastre. Y aún así, es decir, es un juego que he disfrutado un montón. Los combates contra jefes están bien, están chulos. La parte final me mola bastante. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero me ha gustado. La historia resultona, la ambientación es buena. O sea, decir que a mí es un juego que me ha convencido. Yo me alegro mucho de haberlo jugado, y incluso lo tildaría como un juego notable. Si yo le tuviera que dar una calificación, sería de 4 estrellas sobre 5, que está muy bien, es decir, un notable, porque me ha divertido, sobre todo me ha divertido mucho, y me ha resultado muy refrescante encontrarme un juego que, pese a ser tipo Souls, se basa en los disparos, que yo, si me tengo que elegir como jugador, soy más fan de los disparos que del combate cuerpo a cuerpo, aunque también me guste. Así que en ese aspecto Remnant me ha parecido original, me ha gustado, y tengo muchas ganas de pillar la segunda parte. Realmente yo he jugado a este primero de cara al segundo, porque al segundo también escuché cosas muy buenas, le tengo muchas ganas, pero he dicho, venga, hombre, primero hay que jugar, primero hay que ser completista en la vida. Yo no soy de jugarme saga empezando por el final, hay que empezar por el principio. Así que este Remnant me ha gustado, tengo muchas ganas de pillar el segundo, le doy unas 4 estrellas muy sólidas. Para mí es un juego que merece la pena si te gusta los juegos tipo Souls, pero estás cansado del cuerpo a cuerpo y quieres probar algo con disparo, te va a encantar. Y si eres fan de otros shooter en tercera persona tipo Warframe, que son más dinámicos, más movidos, no tan estratégicos, no que ni tan pausado como puede ser un Gears of War, sino algo más
movidito, pues yo creo que también te va a gustar este Remnant. Quizá también puede recordar a otros juegos como The Division, tal. Está muy bien. Yo, la verdad, lo recomiendo para todos los fans de los shooters en tercera persona, para los fans de los Souls y para cualquier curioso que se quiera acercar, que yo creo que está bastante bien. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya resultado interesante este repaso de los proyectos multijugador de Sony y este pequeño análisis de Remnant. Y como siempre, pues me encantaría saber qué opináis vosotros. ¿Creéis que tiene futuro los juegos como servicio? ¿Creéis que Sony lo está haciendo bien? ¿Tenéis fe en lo que Sony pueda hacer de ahora en adelante con este modelo? A ver qué pasa. Por lo demás, yo voy a seguir dándole duro al Cyberpunk 2077 Phantom Liberty en mi ordenador de sobremesa. Y bueno, al Need for Speed Nitro de la Wii, que también lo estoy jugando. ¿Qué se le va a hacer? Uno tiene sus vicios y sus defectos. Pues yo estoy con el Need for Speed Nitro de la Wii también. Es lo que hay. Algún día quizá incluso hago un pequeño análisis. Así que nada, si podéis eso, dejar vuestros comentarios en vuestra plataforma favorita y os invito a seguir el podcast y no perderos el próximo episodio que saldrá el próximo jueves por la mañana, porque eso va a ser la cadencia del programa: jueves por la mañana, lunes por la mañana. Aún así lo anunciaré en cada programa. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias y hasta la próxima.